Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre tres parámetros que son muy importantes al momento de lo que es la validación de métodos analíticos, que son la calibración, el límite de detección y la estimación de la incertidumbre. Vamos a tratar de centrarnos en los conceptos más grandes, en los conceptos más importantes relacionados con cada uno de estos parámetros de desempeño, ya que los tres son conceptos muy grandes y vamos a tratar de acotar en el contexto de esta clase. En primer lugar, y a modo de repaso, vamos a recordar algunos conceptos clave en química analítica que a veces se confunden o se utilizan erróneamente. Y como los vamos a mencionar varias veces a lo largo de la clase, está bueno tenerlos presentes. Entonces allí tenemos tres conceptos, que son el concepto de técnica, que es un principio científico fundamental y útil para proporcionar información analítica. Una técnica podría ser, por ejemplo, la cromatografía líquida, la espectrometría de masas, la espectrometría atómica. Esas son técnicas en química analítica. Un método es la aplicación específica de una técnica a la resolución de un problema. Por ejemplo, un método sería para la determinación de un determinado analito en una determinada muestra, con un determinado tratamiento de la muestra y utilizando una determinada técnica. Y por último, el procedimiento son las instrucciones escritas para aplicar y poder seguir ese método. También vamos a diferenciar entre lo que es analito, señal y ruido. El analito, como ustedes bien saben, es la especie química de interés a detectar o determinar en la muestra, que comúnmente llamamos la matriz. La señal es la forma en que se manifiesta la información correspondiente justamente al analito. Y el ruido es toda aquella señal aleatoria de fondo que se superpone a la información de interés, es decir, a la información del analito. Aquí les presento las dos guías que vamos a utilizar en el marco de esta clase. Por un lado tenemos la guía BIM de Vocabulario Internacional de Metrología, de la cual salen todas las definiciones que vamos a ver a lo largo de la clase. Y por otro lado tenemos la guía GUM, que es específica para evaluación de datos de medición y guía para la expresión de la incertidumbre de medida. O sea que básicamente vamos a estar trabajando con estas dos guías. Vamos a recordar primero que todo, sé que ya lo estuvieron viendo en clases anteriores, pero para recordarlo en el concepto de esta clase, tres definiciones importantes que son el valor verdadero, el valor convencional y el valor de referencia. El valor verdadero es el valor de una magnitud compatible con la definición de esa magnitud. ¿Ah? Es un valor que se obtendría mediante una medición perfecta. Y por lo tanto, como las mediciones perfectas en sí no existen, todo valor verdadero es por naturaleza indeterminado. Después tenemos lo que es el valor convencional, que es el valor asignado a una magnitud mediante un acuerdo para un determinado propósito. Habitualmente a este se le conoce como el valor convencionalmente verdadero. Algunas veces un valor convencional es un estimado de un valor verdadero. Y el valor verdadero, el valor convencional, perdón, se considera generalmente asociado a una incertidumbre de medida que sea pequeña o prácticamente nula. Es decir, que cuanto más pequeña sea esa incertidumbre, más cercano va a ser el valor convencional a ese valor verdadero desconocido. Un ejemplo de valor convencional es, por ejemplo, la aceleración de la caída libre, que ustedes bien conocen de los cursos de física, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ese es un valor convencional a ese valor real de aceleración que es desconocido.
Y por último tenemos el valor de referencia, que es el valor de una magnitud que sirve como base de comparación con valores de magnitudes de la misma naturaleza. El valor de referencia puede ser un valor verdadero de un mensurando, y en ese caso es un valor desconocido, o puede ser un valor convencional, y en ese caso es un valor conocido. Un valor de referencia con su incertidumbre de medida asociada habitualmente se refiere o bien a un material de referencia, específicamente un material de referencia certificado. Recuerdan que los materiales de referencia eran aquellos materiales homogéneos que venían provistos de un certificado que había sido expedido por una organización que tenía un nivel metrológico importante, en el cual se certifica, por ejemplo, la concentración de un determinado analito o de un cierto grupo de analitos. ¿No? También puede referirse a un dispositivo, por ejemplo, a un láser estabilizado. Los láseres estabilizados son muy utilizados en metrología para el mantenimiento de los patrones nacionales de longitud, es decir, para los metros patrón. También puede estar asociado a un procedimiento de medida de referencia, o puede estar asociado, también puede referirse a una comparación de patrones de medida. Otro concepto importante que también sé que han estado viendo en clases anteriores es el concepto de error de medida, que se define por la guía GIM como la diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Este concepto de error de medida puede emplearse cuando exista un único valor de referencia, como en el caso de realizar una calibración mediante un patrón cuyo valor medido tenga una incertidumbre de medida despreciable, o cuando se toma un valor convencional, en cuyo caso el error es conocido. O también puede emplearse cuando el mensurando se supone representado por un valor verdadero único o por un conjunto de valores verdaderos de amplitud despreciable, y en cuyo caso el error es desconocido. ¿No? Recuerden que siempre que hablamos del valor verdadero siempre es una entidad desconocida, pero cuando hablamos del valor convencional, ahí sí pasa a ser conocido. Un parámetro muy importante para poder comprender los conceptos que se vienen después, o sea, los tres grandes conceptos de esta clase, es la precisión, que a su vez debe distinguirse claramente de otros dos parámetros, que son la veracidad y la exactitud, que también suelen confundirse frecuentemente, ¿no? La precisión de medida, tal como la define la guía BIM, es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto o de objetos similares bajo condiciones especificadas. ¿Ah? Es habitual que la precisión de una medida se exprese numéricamente mediante medidas de dispersión, tales como la desviación estándar, la varianza o el coeficiente de variación, bajo condiciones especificadas. Y esas condiciones especificadas pueden ser repetibilidad, precisión intermedia o reproducibilidad. En definitiva, la precisión lo que es una medida de la dispersión de los resultados obtenidos luego de la repetición de un método analítico en determinadas condiciones. ¿Ah? Cuanto menor sea la dispersión, mayor va a ser la precisión del método en cuestión. La precisión se estima con la desviación estándar, ¿no? Como aparece allí. Aunque es general también evaluarla a través de la desviación estándar relativa,
¿ah? Que es el cociente entre la desviación estándar y la media de los valores obtenidos, ¿no? O también es muy conveniente expresarla como desviación estándar relativa porcentual. Allí tenemos una diferenciación entre los tres tipos, o las tres condiciones de precisión que podemos encontrar, que son la precisión como repetibilidad, como precisión intermedia y como reproducibilidad. En el caso de la precisión como repetibilidad, lo que se estudia es la variabilidad dentro de un mismo laboratorio por un mismo operador con el mismo equipo y en un corto periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, la única variable es el tiempo. Todo lo demás debe permanecer incambiado. En el caso de la precisión intermedia, la variabilidad del proceso de medición se estudia a largo plazo, es decir, en un plazo de semanas. En este caso puede variar el operador, la modalidad de trabajo, el instrumento o los proveedores de reactivos, etc. ¿Ah? Es decir, que en la precisión intermedia se intenta demostrar que dentro de un mismo laboratorio el procedimiento va a producir los mismos resultados cuando esté en su uso de rutina. Y se debe aclarar específicamente qué condición se modificó. Generalmente se suele expresar como precisión interoperador. O sea, por ejemplo, realiza todo el proceso analítico un operador una semana, y a la otra semana otro operador realiza todo el proceso y se evalúan de esta forma la precisión interoperador. Pero bueno, efectivamente podría variarse este, variarse alguna de estas otras variables. Por eso tiene que especificarse qué fue lo que varió. Y por último, la reproducibilidad es la variabilidad del proceso de medición en diferentes laboratorios, ¿no? O sea que pueden variar tanto los operadores como la ubicación del laboratorio, incluso el país, y por lo tanto pueden cambiar también las condiciones ambientales de trabajo, es decir, temperatura, presión, humedad, etc. O sea que con la reproducibilidad lo que se intenta probar es que si el procedimiento eh, producirá o dará los mismos resultados en diferentes laboratorios, es decir, si se podrá reproducir, ¿no? Entonces las variables que pueden afectar la reproducibilidad son distintos operadores, diferencias de temperatura, humedad, distintos instrumentos, variaciones en los materiales y reactivos, la calidad de los reactivos, variaciones en los equipos y los consumibles utilizados, o también variaciones en los detalles experimentales que no están especificados en el procedimiento y que pueden ser de libre interpretación por parte de los operadores, ¿no? O sea que todo esto está incluido dentro de lo que es la reproducibilidad. El término precisión muchas veces suele confundirse con lo que es el término veracidad. Sin embargo, vamos a ver que son dos parámetros bien diferentes. La veracidad de medida está definida como la proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. ¿Ah? Y digamos, esa distancia entre ese resultado promedio obtenido de la larga serie de medidas obtenidas y el valor de referencia se estima a través del sesgo. A su vez, la veracidad muchas veces se confunde con lo que es la exactitud. La exactitud en el marco de la guía BIM está definida como la proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando, ¿no? Si bien ambos parámetros, tanto veracidad y exactitud, miden
entre comillas, del resultado obtenido y un valor de referencia o valor verdadero, la veracidad se emplea cuando se describe un método, un método analítico, mientras que la exactitud se emplea cuando se describe un resultado individual. Vieron que en la definición se habla de la proximidad entre un valor medido, mientras que la veracidad habla de una larga serie de valores medidos a partir de un mismo método analítico. Asimismo, si miramos este esquema de la guía ISO 5725, podemos también apreciar cómo la exactitud está compuesta por la veracidad y por la precisión. ¿Ah? O sea, otra diferencia importante es que la exactitud depende de la precisión, mientras que la veracidad no depende de la precisión, no está relacionada con la dispersión, sino que depende del sesgo. ¿Ah? Actualmente se diferencian los términos exactitud y veracidad para el concepto que anteriormente se denominaba simplemente exactitud. De aquí la confusión, ya que antiguamente el término veracidad se denominaba exactitud. Pero lo importante tener claro es que la exactitud depende de la precisión, mientras que la veracidad no depende de la precisión. Hay que tener en cuenta que la exactitud no es un número, se evalúa por medio del error, que ya vimos, que definimos anteriormente. Y como ustedes bien saben, el error tiene una componente sistemática y una componente aleatoria. Recuerden que los errores sistemáticos son ocasionados por factores que actúan de manera absolutamente determinada y que siempre pueden corregirse o se les puede tener en cuenta con bastante precisión. Por ejemplo, la inadecuada calibración de los instrumentos o una inadecuada estandarización de los reactivos o errores de los operarios, como ser la dificultad de un analista para juzgar un cambio de color en una valoración o hacer una correcta lectura en la bureta, por ejemplo. Mientras que los errores aleatorios se producen generalmente por un número muy grande de causas aisladas y que actúan en cada medición individual de manera distinta. Y es imposible eliminar absolutamente estos errores aleatorios y solo se les puede tener en cuenta en término medio. Por lo tanto, la inexactitud de una medida puede deberse tanto a errores sistemáticos como a errores aleatorios. Lo que hay que tener en cuenta es que los errores sistemáticos en general tienen mayor incidencia sobre la veracidad, mientras que los errores aleatorios tienen mayor incidencia sobre la precisión. Todo esto se puede resumir en esta imagen donde se muestra cómo influyen la precisión y la veracidad sobre la exactitud. Y allí tenemos los cuatro casos posibles. Fíjense que podemos tener una zona donde haya, el peor de los casos, donde haya baja precisión, es decir, una alta dispersión de los datos obtenidos, y una baja veracidad, pues el promedio de estos datos está lejos del valor que llamaríamos valor de referencia. Podríamos tener un segundo caso donde la precisión es alta, pero la veracidad es baja, puesto que el valor medio de esta serie de datos está muy lejos del valor de referencia. Podríamos tener un caso en que la precisión sea baja, pero la veracidad termine siendo alta, pues el valor medio esté cercano al valor de referencia. Y por último tendríamos, digamos, la mejor de las situaciones. En el caso tenemos una alta veracidad y una alta precisión. En este caso, donde la veracidad es alta y la precisión es alta, estamos hablando de una buena exactitud de medida.
O sea que esto es hacia lo que se apunta cuando se está desarrollando, validando un método analítico. Ahora sí, después de todas estas definiciones y estos repasos que hicimos, íbamos a empezar con el primer parámetro que nos concierne en esta clase, que es la calibración. La calibración, de acuerdo a la guía BIM, está definida como una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. De acuerdo a la guía BIM, una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función de calibración, un diagrama de calibración o una curva de calibración, una tabla de calibración. En algunos casos puede consistir en una corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con su incertidumbre correspondiente. Es importante no confundir lo que es la calibración con lo que es el ajuste de un sistema de medida, que a menudo se le llama en forma incorrecta autocalibración, ni con una verificación de la calibración. Estos son términos que ustedes ya han visto, pero es importante también no confundir lo que es calibración con ajuste y con verificación, que son conceptos diferentes. Y frecuentemente la calibración se interpreta que únicamente la primera etapa de esta definición corresponde efectivamente a lo que es una calibración. Pero vamos a basarnos un poco en esta otra definición, que es una definición de la IUPAC y que está un poco más relacionado con lo que es la química analítica y que nos va a servir un poco más en el contexto de esta clase, en el cual, según la IUPAC, está definida como la operación que determina la relación funcional entre valores medidos, intensidades de señal I a ciertas posiciones de señal Z, y cantidades analíticas caracterizando tipos de analito Q sub I y su cantidad, es decir, su contenido o concentración, que llamamos X. O sea, la calibración incluye la selección del modelo, su forma, es decir, su forma funcional, la estimación de los parámetros del modelo, así como los errores y su validación. Así que básicamente una función de calibración va a terminar siendo un gráfico de intensidades de señal en el eje Y en función de ya sea de masa o concentración, que va a estar graficada en el eje X. Entonces, calibrar consiste en establecer esa relación funcional entre respuesta y cantidad de analito, es decir, establecer lo que se llama la función de calibración, esta función R. ¿Cómo se hace esto? Para establecer cómo varía la respuesta del instrumento, es necesario disponer de patrones de concentración o masa conocida perfectamente. Y luego medir estos patrones de concentración exactamente conocida utilizando una técnica adecuada para obtener las respuestas que corresponden a cada nivel de concentración. Aquí tenemos entonces un esquema de lo que sería el proceso de calibración. Tenemos en primer lugar la preparación de los patrones del analito. A su vez, esta preparación de los patrones de analito va a ser, o sea, la cantidad determinada va a ser tan buena
como la pesada que realicemos, ¿tá? Es decir, que utilicemos una balanza de alta precisión, una balanza por supuesto que esté verificada, y si utilizamos material volumétrico, que sea material volumétrico también verificado, ¿tá? Y de buena calidad. Luego vamos a medir esos patrones y a registrar la respuesta. Y por último vamos a averiguar la relación funcional entre la respuesta y la concentración. Es decir, que vamos a establecer esa función de calibración. Y en última instancia vamos a construir la curva de calibración y a obtener el modelo de mejor ajuste. Algunas consideraciones respecto a la función de calibración es que las respuestas obtenidas son afectadas por variabilidad, ¿tá? Y los cuales están asociadas a la dispersión de medida. Y como cualquier medición, al repetir varias veces la medida de la misma muestra, se obtienen en general valores parecidos, pero no idénticos. Y esto genera un patrón de dispersión y es lo que conduce finalmente a lo que está relacionado con la precisión del método. Esta variabilidad es inherente al proceso de medición y se puede disminuir, pero no se puede evitar. ¿Ah? Según la técnica utilizada, existe una ley fisicoquímica que relaciona la respuesta del instrumento con la concentración del analito. En espectrofotometría la absorbancia se relaciona con la concentración a través de la ecuación de Bouguerie-Beer, por ejemplo, mientras que en análisis electroquímico el potencial del electrodo se relaciona con la concentración del analito mediante la ley de Nernst. Es decir, que dependiendo del modelo físico-químico, vamos a tener diferencias, va a variar esa relación funcional. Para averiguar la concentración del analito en una cierta muestra, lo que se emplea es la función inversa, lo que se conoce como función de evaluación. Básicamente lo que hacemos es, como ustedes ya bien conocen, es una interpolación, es decir, con la respuesta que corresponde a la muestra se entra en el gráfico y por interpolación se obtiene la concentración de la muestra. Si la función de evaluación se utiliza dentro del intervalo de concentraciones usado para la calibración, entonces se denomina interpolación. Y si se trabaja fuera de dicho intervalo, entonces se denomina extrapolación. Si se trabaja fuera del intervalo, se denomina extrapolación. Para fines analíticos, siempre se emplea la interpolación y nunca la extrapolación, pues realizar una extrapolación estamos asumiendo cierto comportamiento de la función de calibración que en realidad no conocemos. ¿Ah? Es decir, que la extrapolación es muy riesgosa porque se está suponiendo que la función de calibración se sigue cumpliendo aún fuera del intervalo de concentraciones de calibración. En este contexto, cuando hablamos de linealidad como parámetro de desempeño de un método analítico, nos referimos a la habilidad para proporcionar respuestas directamente proporcionales a la concentración del analito en muestras dentro de un cierto rango de concentraciones, o bien proporcionales luego de una transformación matemática bien definida. Una transformación matemática bien definida podría ser, por ejemplo, realizar la función inversa, el logaritmo neperiano, el logaritmo base 10, entre otros. Esto va a depender del proceso físico-químico que se esté estudiando en cada caso. ¿Ah?
Para llevar adelante este estudio de linealidad se debe realizar, construir una curva de calibración de 5 o más puntos, ¿ah? Por lo menos 5 puntos, que abarquen todo el rango de concentraciones de trabajo. Y cada nivel debe medirse en forma repetida. Idealmente debe replicarse, es decir, que debe prepararse las diluciones en forma repetida. La linealidad puede evaluarse por métodos gráficos o métodos matemáticos, pero la evaluación gráfica por sí sola no es ni muy certera ni muy objetiva. Por eso, en general, se recurre al empleo de ensayos estadísticos para decidir si el modelo lineal es aplicable o no, cómo utilizar test de hipótesis, como puede ser la prueba de bondad y ajuste, o estudios de residuos, o estudios de la varianza de regresión, etc. Estos criterios son alternativos y se debe en cada caso seleccionar el que se considere más adecuado para la situación en particular, ¿no? Cabe destacar que la inspección visual de la representación de la curva de calibración es muy importante porque el cerebro humano es un excelente reconocedor de patrones y no se debe pasar por alto entonces esta etapa de observación visual y el juicio que surge de la misma. La conclusión que se obtenga de los tratamientos estadísticos debe siempre acompañar lo observado. Y el coeficiente de correlación R es de poco valor para evaluar la linealidad, es de mucho mayor valor el coeficiente de determinación. Aunque por sí solo el coeficiente de determinación tampoco dice mucho, porque existen casos en los cuales el coeficiente de correlación es muy cercano a 1, pero la inspección visual dice que el modelo lineal claramente no es el modelo de mejor ajuste. Por eso es que la inspección visual es siempre muy importante. El rango lineal entonces está dado por el intervalo de concentraciones entre el nivel inferior y el nivel superior, incluyendo estos límites, ¿no? En el cual se demostró que el método proporciona resultados veraces y precisos, y donde se cumple la linealidad cuando el método está ejecutado tal como está establecido en el procedimiento de trabajo. O sea que el intervalo, el rango lineal, está dado por el límite inferior, que sería el límite de cuantificación generalmente, que vamos a ver a continuación cómo está definido, y el límite superior de linealidad. Entonces, lo que se hace, cómo se procede, lo que hacemos es hallar el modelo matemático que mejor se adapte a los puntos de dicha curva de calibración. Nos encontramos entonces frente a un caso que en estadística se conoce como el problema de la regresión, es decir, el estudio de las distribuciones de frecuencia de una variable cuando otra permanece constante en cada uno de los varios niveles de concentración. En nuestro caso, tenemos la variable concentración a la que pertenecen los diversos niveles seleccionados, es decir, la concentración 1, concentración 2, la concentración n, que consideramos la variable independiente x. Y para cada nivel de la variable independiente x tenemos una serie de valores o una distribución de respuestas que llamamos i. Luego de ver cómo preparar la curva de calibración y considerar todos los factores involucrados en el proceso de calibración, finalmente vamos a determinar la función de calibración R, como veíamos anteriormente. Y para determinar la función de calibración se recurre al modelado matemático mediante una herramienta estadística llamada análisis de regresión.
Y de esta forma lo que obtenemos es un modelo de regresión. Si suponemos que tenemos una relación lineal entre las variables x e y, los valores de los parámetros a y b se obtienen justamente mediante el método que llamamos método de mínimos cuadrados, ¿no? Y se disponen de distintas ecuaciones para calcular los parámetros para distintos modelos de ajuste. Pero antes vamos a ver algunas condiciones que deben cumplirse. La teoría estadística supone que se cumplen tres cuestiones: que la variable x no tiene incertidumbre, que para cada valor de x sub y los valores de y sub ij obtenidos presentan distribución de errores normal, y que para los distintos valores de x los valores de y presentan varianzas homogéneas, es decir, que existe homocedasticidad. En la realidad, los datos experimentales solo cumplen con estas suposiciones en forma aproximada, ¿tá? Porque la incertidumbre en la concentración, es decir, la incertidumbre en el eje X, ya sea concentración o masa, no es cero, ¿tá? Pero sí en general es muy pequeña o despreciable, considerando que se trabaja de manera adecuada en la preparación de los patrones, utilizando balanzas de alta precisión, calibradas y continuamente verificadas. Y utilizamos este material volumétrico también verificado y de buena calidad. Por lo tanto, se supone que los errores en el eje X son muy pequeños comparados con los errores del eje Y, ¿no? O sea que si bien existe incertidumbre, se supone que la incertidumbre es muy baja. Y respecto a que la variable y tenga un comportamiento homocedástico, implica que la variabilidad de las medidas para cada nivel de concentración X es la misma, es decir, que no depende de la concentración, por lo que se esperaría un comportamiento de homocedasticidad como se ve en la imagen aquí a la izquierda. Esto quiere decir que si se hacen varias medidas de una disolución patrón de concentración X, los valores resultantes de Y tienen una distribución de errores normal o gaussiana, y que la magnitud de esos errores es independiente de la concentración X. La primera suposición es bastante razonable, ¿no? Que tengan distribución normal, pero la segunda no siempre se cumple. De hecho, se suelen ver ejemplos como el que aparece acá a la derecha. En la práctica, la variabilidad en la respuesta es mayor a medida que va aumentando la concentración. Es decir, que las varianzas no son homogéneas y los errores en la estimación por mínimos cuadrados son mayores, ¿no? Existen distintas herramientas estadísticas para ver si esta condición de homocedasticidad se cumple o no, para su conjunto, el conjunto de datos con el que se está trabajando. Entonces, finalmente, una vez definido el modelo de mejor ajuste, estamos listos para determinar la concentración de analito en la muestra por interpolación, ¿tá? Debemos considerar que los parámetros estimados tienen una variabilidad asociada debido a errores aleatorios y por lo tanto una incertidumbre asociada. Entonces, en el caso de la regresión lineal, para estimar la desviación estándar de la pendiente y de la ordenada, lo primero que se debe calcular es el estadístico S sub X, que evalúa los errores aleatorios en el eje Y. En el caso, y es la fórmula que aparece allí, en el caso de la regresión lineal, los grados de libertad corresponden a n-2,
porque se tiene en cuenta que en una recta se obtiene, que para obtener una recta se necesita un mínimo de 2 puntos. Siendo n el número de niveles de concentración. Y luego se calculan las desviaciones estándar de la pendiente y de la ordenada. Es decir, que en definitiva, la pendiente queda expresada más o menos su incertidumbre, ¿tá? Que sería el t de student por la desviación estándar de la pendiente, y la ordenada quedaría expresada más o menos su incertidumbre, que sería el t-student por la desviación estándar de la ordenada en el origen. ¿Ya? Acá nos estamos adelantando un poco al tema incertidumbre, que vamos a ver a continuación, pero bueno, ya para verlo en el contexto de lo que era la calibración, lo vimos en esta parte. Y como es de esperar, los valores de X interpolados también tienen una incertidumbre asociada que se expresa en los límites de confianza o corredores de confianza, que son los que aparecen aquí en la línea punteada. Entonces, en la práctica, el valor tendrá menos incertidumbre asociada si se encuentra hacia el centro de la curva de calibración. Es por eso que cuando tenemos que diluir una muestra, generalmente siempre tratamos de llevarla o de diluirla de tal forma que caiga aproximadamente en el punto medio de la curva de calibración, pues esa es la zona donde la incertidumbre en la determinación es menor, de acuerdo a lo que nos indican los corredores de confianza. Otro parámetro importante también relacionado es la sensibilidad de calibración, o simplemente sensibilidad, que corresponde a la pendiente de la curva de calibración. Y no hay que confundir la sensibilidad con límite de detección, que es el parámetro que vamos a ver a continuación, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la calibración obtenida por dos métodos diferentes, ¿tá? Lo que sí podemos decir es que el método 2 es más sensible que el método 1, puesto que la pendiente es mayor. ¿Tá? Pero a veces se suele decir que aquel método que tiene que el método que tiene una mayor pendiente tiene una mayor sensibilidad. Bueno, esto no necesariamente. Uno de los grandes problemas a los cuales se enfrentan los químicos analíticos es al denominado problema de la detección, es decir, el poder diferenciar una señal analítica que proviene de un analito de lo que es el propio ruido de fondo. ¿Sabes? Poder discernir si una señal es realmente una señal que proviene del analito o es simplemente ruido de fondo. ¿Tá? Cuando un analista estudia concentraciones a niveles de traza, las señales son en general bajas y por lo tanto la dispersión en las medidas es alta. Si esta dispersión fuera demasiado alta, la tarea de informar un resultado cuantitativo con una incertidumbre baja no sería posible, y en este caso solo se podría aspirar a informar si el analito está presente en la muestra por debajo de un cierto límite. Y esto es lo que se denomina como el problema de la detección. ¿Ah? En estas condiciones, la afirmación de que el analito está presente o está ausente lleva asociados dos tipos de errores. Uno es informar la presencia del analito cuando éste está realmente ausente, y otro es afirmar que está ausente cuando de hecho está presente. ¿Ah? La probabilidad de que ocurra cada uno de estos errores debe minimizarse
bajo una definición bien clara que permita estimar el límite de detección del método analítico. Entonces, de acuerdo con los criterios analíticos actuales, se define el límite de detección como la menor concentración o masa que puede ser detectada a un nivel de confianza especificado, aunque no cuantificada, ¿no? Este límite entonces corresponde al punto donde un valor medido se vuelve mayor que la incertidumbre asociada a la propia medida. Recuerden que todo cálculo de concentración tiene una incertidumbre asociada, como veíamos anteriormente, y que la incertidumbre sea mayor que la propia medida realmente no tiene ningún sentido analítico. El límite de detección se define estadísticamente en base a la relación señal-ruido, ¿ah?, del inglés S sobre N. Y para el cálculo se tiene en cuenta la precisión, que está asociada al ruido, y la sensibilidad, que está asociada a la señal. Vieron que hay una relación entre límite de detección y sensibilidad, pero no son lo mismo. Y si bien el límite de detección está definido en el campo de las señales, finalmente se expresa como una concentración o masa. Para el cálculo del límite de detección se toma en consideración la precisión de las medidas de un blanco adecuado, ¿tá?, o eventualmente una disolución patrón de muy baja concentración, sobre todo en aquellos casos donde el blanco o bien el blanco es cero, o la dispersión de las medidas del blanco es cero. Se puede, el cálculo del límite de detección, se asume que las medidas de la señal del blanco presentan una distribución normal, ¿no? Entonces lo que se hace es definir en el dominio de las señales la mínima señal detectable que llamamos S sub m. Y luego esta mínima señal detectable se relaciona a través de la función de calibración y se obtiene la mínima concentración detectable, que es justamente a lo que llamamos límite de detección. O sea, una vez que se obtiene esa mínima señal detectable, lo que se hace es realizar la interpolación en la curva de calibración, y de esta forma se obtiene la mínima concentración detectable, a la cual llamamos límite de detección. Esa mínima señal detectable se puede definir, o se define de hecho en base a la relación señal a ruido, con distintos criterios. En forma general se define en base a una relación señal a ruido igual a K. El ruido se estima con la desviación estándar de un blanco, como decíamos anteriormente, de forma que la mínima señal detectable va a ser ese factor K por la desviación estándar de un blanco adecuado. Y ese factor K habitualmente es un K igual 3, de acuerdo a lo que estipuló la IUPAC en el año 1978, propuso que se adoptara lo que se conoció como el criterio 3S para estimar el límite de detección, que es un criterio ampliamente utilizado hasta la actualidad, ¿tá? Pero cabe mencionar que en algunos ámbitos se utilizan también otros valores de cobertura, como por ejemplo 3,29 o 3,3. Pero la IUPAC explica en sus publicaciones que la aproximación a 3 es válida en términos generales para la determinación del límite de detección. Por lo tanto, decimos que la mínima señal detectable va a ser 3 por la desviación estándar del blanco. Una vez que hallamos esa
una vez que hallamos esa mínima señal detectable, ¿tá? Lo que hacemos es interpolar en la curva de calibración para hallar la mínima concentración detectable. O sea que el límite de detección queda definido como 3 por S sobre M, siendo M la pendiente de la curva de calibración del modelo lineal sin ordenada. ¿Ah? Estrictamente se debería utilizar la curva de calibración sin ordenada en el origen, aunque si el método de mejor ajuste presenta una ordenada despreciable en el contexto del método analítico, que es debida únicamente al ajuste matemático, también se puede utilizar ese valor dependiente. Como mínimo, para la estimación del límite de detección se debe realizar por lo menos 6 determinaciones del blanco, que según los estadísticos por lo menos es el mínimo número de medidas para que tengan justamente un sentido estadístico. Pero en general, por lo general, cuanto mayor sea el número de medidas, mejor va a ser la estimación de ese límite de detección. Cuanto mayor sea el número de medidas que se pueda realizar del blanco, mejor. Cuando el modelo de mejor ajuste presenta una ordenada no despreciable, la cual llamamos I sub B, como aparece aquí en el gráfico, esta debe considerarse en el cálculo del límite de detección durante la interpolación. Así que en un caso más general diríamos que la mínima señal detectable es igual a esa ordenada más 3 desviaciones estándar del blanco. Hay que tener en cuenta que muchos instrumentos no dan acceso a la señal e informan directamente concentración. Y de forma similar, en los métodos clásicos, como las gravimetrías, las volumetrías, no se requiere calibración. Entonces, en estos casos se aplican otros criterios para el cálculo del límite de detección. Por ejemplo, calcular la desviación estándar directamente de la concentración que se obtendría luego de medir un blanco. ¿Tá? Esa es otra forma también aceptada para el cálculo del límite de detección. Asimismo, también hay otros tipos de guías específicas en distintos ambientes de trabajo que expresan algunas variaciones respecto a la forma de cálculo. Pero esta que les mencioné es la forma clásica. Pero es importante que quede claro qué criterio se utilizó para el cálculo del límite de detección en cada caso particular. Esta es en forma más general, diríamos, cuando nos referimos a la guía BIM, esta define el límite de detección como el valor de cantidad medido obtenido por un dado proceso de medición, para el cual la probabilidad de afirmar falsamente la ausencia de un componente en un material es beta, dada una probabilidad alfa de afirmar falsamente su presencia. ¿Ah? Aquí entonces se introducen lo que son los errores alfa y beta. El alfa es la probabilidad de declarar el analito como detectado cuando en realidad es no detectable, y es lo que llamamos un falso positivo o error tipo 1. Y beta es la probabilidad de declarar el analito como no detectado cuando en realidad es detectable, es decir, un falso negativo o error de tipo 2. Vamos a ver de dónde salen estos parámetros estadísticos y cuál es su relación con el límite de detección. Vamos a intentar explicarlo. Si analizáramos, por ejemplo, muestras con una concentración muy cercana a 0, obtendríamos una distribución de valores como la que se muestra aquí en la curva en azul. Es decir, que los valores de concentración, suponiendo solo errores aleatorios, se van a distribuir alrededor del 0 con una desviación estándar S sub 0.
Quiere decir que como resultado de los errores experimentales del método, podríamos obtener una concentración distinta de cero, ¿no? Lo que se desea entonces es poder acotar la distribución en algún punto. Dicho punto es el valor crítico que llamamos L sub C, que nos permite, una vez medida la muestra, tomar la decisión de si el analito está presente o no. Si la concentración obtenida es mayor a L sub C, entonces podemos decir que el analito está presente en la muestra. Sin embargo, existe un riesgo al acotar la distribución en L sub C, y es que existe una cierta probabilidad de que el análisis de una muestra no detectable diese como resultado una concentración superior a L sub C, con lo que falsamente concluiríamos que el analito está presente. Y esta es lo que llamamos el error alfa, la probabilidad alfa o error tipo 1, que sería esta zona que está pintada aquí en azul. La elección de este valor de alfa se realiza en función del riesgo que se desea asumir. En química analítica generalmente se trabaja con un valor de alfa de 0,05, es decir, del 5%, es decir, una confianza del 95%. Ahora bien, ¿sería posible adoptar el valor de L sub C como el límite de detección del método analítico? De ser así, el analista asumiría que es capaz de detectar el analito en la muestra a un nivel de concentración igual o superior a L sub C. Imaginen entonces que un cliente nos suministra un lote de muestras con un contenido de analito igual a L sub C. El analista va a realizar el análisis de dichas muestras y va a obtener una distribución de valores como la que aparecería en rojo, que se distribuye alrededor de L sub C. Es decir, asumiendo una distribución normal, mitad hacia abajo y mitad hacia arriba de L sub C. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que en la mitad de los casos, es decir, que en el 50% de los casos, el analista va a decir que el analito es no detectable en la muestra, puesto que las concentraciones están por debajo de ese valor crítico L sub C, y por lo tanto existe un riesgo de concluir erróneamente de que el analito no está presente cuando en realidad sí lo está, es decir, de establecer un falso negativo. Y esto es lo que se conoce como la probabilidad beta o error tipo 2, ¿tá? Que es lo que aparece allí pintado en rojo. Ahora, la única alternativa para reducir el riesgo de falsos negativos es aumentar el valor del límite de detección, como en el ejemplo de esta otra figura. Por ejemplo, si pasáramos de un factor K igual 3 a un factor K igual 3,29, como comentábamos anteriormente, al aumentar el valor del límite de detección, el analista se protege contra falsos negativos. Es decir, que si se analizan muestras con contenido de analito cercano al límite de detección, el riesgo de asegurar que el analito no está presente, cuando en realidad sí lo está, va a ser mucho menor. Es decir, que el riesgo de cometer un error tipo 2 va a ser mucho menor. Es decir, vieron que pasan de aquella zona de un 50% de los casos, pasamos simplemente a un 5% de los casos, ¿tá? Es decir, que utilizando el K igual 3,29, estamos en una situación donde podríamos cometer un 5% de error tipo 1 y un 5% de error tipo 2. ¿Tá? Es decir, que se minimiza muchísimo el error. Entonces, lo que hacemos al L sub C, en vez de llamarlo límite de detección, lo que hacemos es llamarlo límite de decisión, ¿ah? Y este valor ubicado
a 3,29 desviaciones estándar es el valor que llamamos límite de detección. El error beta, por lo que veíamos anteriormente de falso negativo, es importante y debe ser considerado al momento de estimar el límite de detección. Si la concentración del analito en las muestras es próxima al límite de detección, la probabilidad de error beta puede ser alta. Por lo tanto, la IUPAC propuso en el 95 tomar alfa y beta igual 0,05, es decir, el 5% o un 95% de confianza para el límite de decisión, con lo cual el límite de detección es la concentración de analito correspondiente a una mínima señal detectable de 3,29 desviación estándar del blanco. A esto nos referíamos con el hecho, si bien en la definición clásica se puede utilizar el valor de K igual 3, en este contexto y de acuerdo a la nueva definición, a la última definición de la IUPAC, también se recomienda por este motivo la utilización del factor, de ese factor de cobertura K de 3,29 en lugar de 3. Vean que entonces que el límite de detección tiene profundas implicancias en actividades como ser control de calidad, salud, medio ambiente, en el área deportiva también. Por ejemplo, un límite de detección mal calculado puede llevar, por ejemplo, a que un atleta olímpico sea descalificado debido a la presunta detección mediante una prueba de doping de una cierta droga en sangre que en realidad que en realidad estaba ausente. A veces uno tiene que priorizar qué tipo de error va a ser el más significativo en la determinación de un cierto analito. Por ejemplo, en el caso de la determinación de toxinas en un alimento que sale al mercado, va a ser preferible priorizar el error tipo 1, ya que es preferible un falso positivo a darle el visto bueno a todo un lote de un alimento contaminado con las consecuencias que puede tener para la salud. Por supuesto que visto desde el otro punto de vista va a tener implicancias económicas importantes para la empresa que produce ese alimento porque va a tener un producto que no se puede comercializar. O sea, como verán, un correcto cálculo del límite de detección es fundamental y fíjense la responsabilidad que tiene el analista que puede incluso enfrentarse a problemas legales relacionados con esto. Bueno, y en forma análoga, tenemos la definición del límite de cuantificación, que es la menor concentración o masa que puede ser cuantificada a un nivel de confianza especificado, ¿no? Entre el límite de detección y el límite de cuantificación se puede afirmar que el analito está presente, pero no se puede informar su concentración. Recién por encima del límite de cuantificación sí se puede informar un valor de concentración con su respectiva incertidumbre. En forma análoga se calcula de la misma forma, pero utilizando convencionalmente un factor de cobertura K de 10, ¿tá? Lo que se conoce como el criterio 10S. Para informar los resultados, cuando una prueba devuelve un nivel por debajo del límite de detección, se informa no detectado y a continuación se incorpora el valor del límite de detección y sus unidades. Si el resultado está entre el límite de detección y el límite de cuantificación, se informa menor que el valor que corresponde al límite de cuantificación con sus unidades. Y si el resultado está por encima del límite de cuantificación, en ese caso sí se informa el valor numérico acompañado de su incertidumbre. Y ahora sí pasamos al último parámetro, que ya lo hemos estado mencionando bastante a lo largo de la clase,
que es el concepto de incertidumbre, y que es importante no confundir error e incertidumbre. Error, ya vimos la definición anteriormente. ¿Ah? Si bien están relacionados, son conceptos diferentes. Aún en condiciones de repetibilidad y en general, los errores correspondientes a distintas observaciones son diferentes, pero la incertidumbre es la misma. ¿Ah? Eso en primer lugar. Y la clasificación de una componente de error en aleatoria o sistemática es contextual, porque una componente de error que es aleatoria en un determinado contexto puede ser sistemática en otro contexto y viceversa. En este sentido, la incertidumbre, de acuerdo a la guía BIM, es un parámetro asociado con el resultado de una medida que caracteriza el intervalo de valores que puede ser razonablemente atribuido al mensurando. Este parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación estándar o un múltiplo de ella, o un intervalo de confianza con un nivel de confianza determinado. La incertidumbre comprende en general varias componentes. Algunas pueden ser evaluadas a partir de la distribución estadística de los resultados de series de mediciones y pueden caracterizarse por su desviación estándar experimental, y otras también pueden ser caracterizadas por desviaciones estándar que se evalúan asumiendo distribuciones de probabilidad basadas en la experiencia adquirida o en otras informaciones como ser datos históricos, por ejemplo. Se entiende que el resultado de la medición es la mejor estimación del valor del mensurando y que todas las componentes de la incertidumbre contribuyen a la dispersión de la medida. De acuerdo con la guía GUM, que es nuestra guía de cabecera, la incertidumbre debe ser universal, es decir, que debe ser aplicable a todo tipo de medición y a todo tipo de datos de entrada. Debe ser transferible. ¿No? La incertidumbre asociada a un resultado se puede utilizar como componente en la evaluación de la incertidumbre de otra medición en la que interviene ese primer resultado. Y además tiene que ser internamente consistente, es decir, que la incertidumbre asociada a un resultado es independiente de la forma en la que sus componentes estén agrupadas y de la descomposición de las mismas en subcomponentes. Algunas de las fuentes de incertidumbre en análisis químico pueden ser una definición incompleta del mensurando, es decir, de la magnitud que se está midiendo, errores en la etapa de muestreo, un conocimiento incompleto de los efectos de las condiciones ambientales sobre las mediciones, aproximaciones y suposiciones que se realizan durante el proceso de medición, la apreciación del operador de la indicación de los instrumentos analógicos, la resolución no nula de los instrumentos digitales, errores al momento de preparar los patrones de calibración, por ejemplo, y valores de los errores que existan en los valores de las constantes y parámetros externos que se utilizaron para las determinaciones. Estas son algunas de las posibles fuentes de incertidumbre. Hay que tener en cuenta que en los últimos años las normas relacionadas con gestión de calidad de laboratorios han ido incorporando el concepto de estimación de incertidumbre de las medidas analíticas como un valor que describe el efecto combinado de errores aleatorios y errores sistemáticos, como veíamos anteriormente. La estimación de la incertidumbre involucra que el analista conozca en detalle todo el proceso analítico y que sea capaz de identificar inequívocamente todas las posibles fuentes de incertidumbre asociadas al mismo. Y para esto suelen utilizarse lo que se conocen como diagramas de Ishikawa o de espina de pescado, donde se van anotando todas las posibles fuentes de error. ¿No? Allí les puse un ejemplo. ¿Sí? De un método dado, por ejemplo, relacionadas con el método, algunos
algunas variables que podrían afectar la incertidumbre serían relacionadas con preparación de la muestra, errores en el mezclado, es decir, de obtener muestras inhomogéneas, falta de descontaminación del material. En cuanto al equipo, podríamos tener errores de repetibilidad de medida o en lo que es el tiempo de estabilización de la medida. En cuanto a en el tema de preparación también de las muestras, podríamos tener errores durante el muestreo, ¿tá? Que generalmente es una etapa donde ocurren una gran cantidad de errores en lo que es el proceso analítico en general. Errores de repetibilidad, ¿tá? Que estos también son errores gruesos al momento del cálculo de incertidumbre. Respecto al analista, podemos tener errores de transcripción de datos, ¿no? O de procesamiento de los datos, o bueno, errores de manipulación también, ¿tá? Esto simplemente a modo de ejemplo. Por supuesto que habrá que realizar un diagrama de Ishikawa que sea apropiado para el método en cuestión con el que se esté trabajando. La incertidumbre de medida incluye numerosas componentes. Algunas pueden calcularse mediante una evaluación tipo A partir de la distribución estadística de los valores que proceden de las series de mediciones y pueden caracterizarse por desviaciones estándar, y otras que pueden calcularse mediante una evaluación tipo B, también caracterizadas por desviaciones estándares o típicas, evaluadas a partir de funciones de densidad de probabilidad, pero basadas en la experiencia u otra información. La evaluación de tipo A de la incertidumbre de medida es la evaluación de una componente de la incertidumbre de medida mediante un análisis estadístico de los valores medidos obtenidos bajo condiciones de medidas definidas, ¿no? Y está basada en la desviación estándar de las actuales observaciones. Mientras que la evaluación tipo B es la evaluación de una componente de la incertidumbre de medida de manera distinta a una evaluación tipo A de la incertidumbre, ¿tá? Es decir, cualquier otra forma de evaluación, incluida la basada en la desviación estándar de observaciones anteriores. Básicamente, para las evaluaciones de tipo A, generalmente se basa en las desviaciones estándar de observaciones actuales, mientras que en la evaluación de tipo B, generalmente se basa en desviación estándar de observaciones anteriores, es decir, de datos históricos. Básicamente, esa es la gran diferencia entre el tipo A y el tipo B. Pero ahora vamos a ver un poco más algunas características de la evaluación tipo B para que les quede más claro. No se debe confundir la forma de evaluación de la incertidumbre tipo A o tipo B con la naturaleza de la componente de error correspondiente, ya sea aleatoria o sistemática. Pues hay que recordar que la componente aleatoria de la incertidumbre puede determinarse mediante evaluaciones tanto tipo A como tipo B. Entonces, básicamente, para seguir como un diagrama de los pasos que se van realizando durante el cálculo de incertidumbre. En primer lugar, lo que se hace es calcular la incertidumbre estándar de medida, que es la incertidumbre de medida expresada como una desviación estándar. En segundo lugar, se calcula la incertidumbre estándar combinada de medida, que es la incertidumbre estándar obtenida a partir de incertidumbres estándar individuales asociadas a las magnitudes de entrada de un modelo de medición. Y por último, tenemos la incertidumbre expandida de medida, que es el producto de una incertidumbre típica combinada y un factor de cobertura mayor que 1. Ahora vamos a ir viendo paso a paso cada una de ellas.
Para el cálculo de la incertidumbre estándar, básicamente lo que hacemos, tenemos dos enfoques, un enfoque frecuencista, un enfoque bayesiano. Generalmente en el marco de este curso y en general se utiliza el enfoque frecuencista, para lo cual la incertidumbre estándar queda determinada como la desviación estándar sobre la raíz de n, ¿no? Bueno, la desviación estándar ya vimos anteriormente cómo se calculaba, y siendo n la cantidad de valores medidos, no la cantidad de repeticiones con las cuales se calculó S. ¿Ah? Así que de ahora en más vamos a estar hablando siempre del el enfoque frecuencista. Entonces, para la evaluación de la incertidumbre estándar tipo A, queda definida como la desviación estándar sobre raíz de n, ¿no? Siendo S la desviación estándar experimental de medidas actuales, ¿no? Es decir, que en este caso la incertidumbre de una magnitud de entrada obtenida a partir de observaciones repetidas bajo condiciones de repetibilidad se estima en base a la dispersión de los resultados individuales actuales. Y en el caso de la evaluación tipo B, ¿no? Lo que hacemos es utilizar la misma fórmula, lo único que utilizamos la desviación estándar experimental a partir de datos históricos, ¿no? Porque para una medición realizada por un método que ya fue previamente caracterizado, es razonable suponer que la dispersión de los valores de X no cambia, y por lo tanto es más confiable la estimación de la desviación estándar a partir de experimentos anteriores con un número de réplicas mayores, ¿no? Pero la forma de cálculo es básicamente la misma. Lo único que cambia es que en el tipo A utilizamos determinaciones actuales y en el tipo B utilizamos desviaciones a partir de datos históricos, generalmente a partir de experimentos con n mayores. Para las estimaciones de tipo B se pueden utilizar datos históricos de mediciones anteriores, pero también se pueden utilizar especificaciones del fabricante, información proveniente de calibraciones u otras certificaciones, información proveniente de literatura científica o técnica, y simplemente experiencia o conocimiento general del comportamiento y propiedades de materiales e instrumentos utilizados. Cuando solo se consideran los errores de tipo aleatorio, los resultados de una medición repetida generalmente siguen una distribución de tipo normal que describe la campana de Gauss que ustedes ya bien conocen. En estos casos, una forma de expresar la incertidumbre es mediante el intervalo de confianza, ¿tá? Que son las fórmulas que aparecen allí. Cuando el número de muestras es grande, es decir, un n mayor a 30, se puede calcular, como aparece aquí, como la media más menos z sigma sobre raíz de n. ¿Tá? En la práctica es poco probable conocer el valor de sigma, es decir, esa desviación estándar poblacional, en forma exacta. Sin embargo, siempre que la muestra sea grande, puede ser sustituida por su estimador S, ¿tá? La desviación estándar. Bueno, y Z, recuerdan que es un parámetro estadístico que depende del grado de confianza seleccionado. Es decir, que cuando la confianza es del 95%, el Z es 1,96. Y en las determinaciones de rutina, usualmente donde se realizan pocas repeticiones, muchas veces el número de muestras es pequeño, generalmente menor a 5. ¿No? Generalmente se hace un duplicado, un triplicado, no más. Entonces, en el caso de muestras pequeñas, el S, la desviación estándar, ya no es tan buen estimador del sigma, como en el caso anterior.
Entonces, en estos casos, el intervalo de confianza viene dado por esta otra fórmula, que es la media más menos el t por s sobre raíz de n. Recuerdan el t de la distribución de Student, siendo el n-1 el número de grados de libertad. Es decir, que el valor de t depende del grado de confianza requerido y se obtiene de las tablas de distribución t de Student. Para cada valor de n correspondiente se debe buscar entonces el valor de t sub n-1 correspondiente en la tabla. En general, como les decía, en química analítica trabajamos con un grado de confianza del 95%, o sea que esa es la entrada que tienen que dar, que tienen que ver en la tabla. Y para n grandes, ¿no? Para n mayores a 30 y una confianza del 95%, el t sub n-1 tiende a 1,96. ¿No? O sea que hay una correlación entre ambos. Vamos a ver ahora algunas estimaciones de tipo B usuales. En una distribución de tipo rectangular, como aparece aquí en la figura, cada valor en un intervalo dado tiene la misma probabilidad, es decir, que la función de densidad de probabilidad es constante en ese intervalo, ¿tá? Suponiendo un intervalo a menos a, siendo a conocido. Por lo cual también se conoce como distribución uniforme, es decir, que la probabilidad de todos los puntos del soporte es la misma, es decir, que no hay ninguna posición preferida o preferencial. Ejemplos típicos de este tipo de distribución son, por ejemplo, la resolución de un instrumento digital, o la información técnica sobre tolerancias de un instrumento. En general, cuando exclusivamente se conocen los límites superior e inferior del intervalo de variabilidad de la magnitud de entrada, lo más conservador es suponer una distribución de tipo rectangular. Y en este caso, la desviación, la incertidumbre estándar queda definida como ese valor A sobre raíz de 3. Podríamos también encontrarnos con una distribución de tipo triangular, como aparece allí en la imagen. Una distribución triangular es una distribución continua que se describe por su valor mínimo, su valor máximo y su valor, valor pico que se denomina moda. Entonces comienza con un valor mínimo, aumenta linealmente hasta alcanzar el valor pico que se denomina moda y disminuye de manera lineal hasta alcanzar el valor máximo. La forma del triángulo puede ser simétrica o asimétrica, en este caso se describe una forma simétrica, siendo la posición media del intervalo la posición preferida para que se encuentren mensurando. Es decir, que si además de conocer los límites superior e inferior, hay evidencia de que la probabilidad es más alta para valores en el centro del intervalo, se puede entonces asumir una distribución de tipo triangular. En este caso, la incertidumbre estándar queda definida como ese valor A sobre raíz de 6. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, un baño termostático en el cual la temperatura presenta deriva, ¿tá? Entonces, en un rango en un rango de temperaturas T1 y T2 en el que se realizó la medida en cuestión, se puede asumir que la medición se realizó en realidad en un valor medio, es decir, T1 menos T2 sobre 2.
Allí aparecen también algunas estimaciones de incertidumbre usuales de tipo B, por ejemplo, para el cálculo de la incertidumbre estándar por resolución no nula de instrumentos digitales. En este caso queda dada por la resolución sobre 2 raíz de 3. En el caso de la incertidumbre estándar para instrumentos verificados, que cuentan con una tolerancia de clase o error máximo permitido, la incertidumbre estándar queda dada por esa tolerancia que aparece, por ejemplo, en el certificado sobre raíz de 3. Y la incertidumbre estándar para instrumentos calibrados, ¿tá? Cuando se cuentan con instrumentos calibrados que establecen ya una incertidumbre expandida, ¿tá? Lo que se puede hacer es calcular la incertidumbre estándar haciendo el cociente entre esa incertidumbre expandida que ya que está provista en el certificado de calibración sobre un factor de cobertura seleccionado. Ahora vamos a ver de dónde sale este subíndice sub P, ¿no? Entonces, una vez estimadas las incertidumbres estándar para cada componente de la incertidumbre, se calcula la incertidumbre estándar combinada. Para ello, lo que se hace es utilizar las reglas de propagación de incertidumbre. Aparece allí este coeficiente de sensibilidad, ¿no? Que lo que hace es relacionar el efecto que tiene la incertidumbre de una magnitud de entrada X sobre el mensurando Y. Y de esta manera determina qué tan grande es la variabilidad del mensurando como resultado de la variabilidad de esa magnitud de entrada en cuestión. ¿Tá? Es decir, en cierta forma muestra el peso que tiene cada una de las magnitudes de entrada sobre la incertidumbre total. Sí, las fuentes que se evalúan en forma independiente y están de alguna forma correlacionadas, esto debe ser considerado al evaluar la incertidumbre combinada mediante factores de covarianza. Entonces, a la fórmula que teníamos anteriormente, también se le debe sumar este otro factor, que es la covarianza entre las variables x sub i y x sub k. Finalmente, luego de la propagación, lo que se hace es calcular la incertidumbre expandida, que está definida como la cantidad que define un intervalo alrededor del resultado de una medición dentro del cual se espera que se encuentre una fracción grande de la distribución de valores que pueden ser razonablemente atribuidas al mensurando. Y para el cálculo de la incertidumbre expandida se utiliza un factor de cobertura, que es un factor numérico usado como multiplicador de la incertidumbre combinada estándar para obtener la incertidumbre expandida. Por lo tanto, la incertidumbre expandida va a ser igual a un factor de cobertura por la incertidumbre estándar combinada, ¿ah? Y ese factor de cobertura generalmente utilizamos un factor de cobertura de 2 que está asociado con un nivel de confianza del 95%. ¿Ah? Esto supone que la distribución es normal y supone infinitos grados de libertad. Si bien no hay una convención universal establecida, es usual informar los resultados acompañados de su incertidumbre expandida, expresada con 2 cifras significativas, y luego se ajustan las cifras decimales de la concentración, ¿no?
Cuando el número de medidas es limitado, se debe considerar el número de grados de libertad. Suponiendo que los valores pertenecen a una población normal, se utiliza la distribución TD-Student. Y allí aparece este subíndice sub P que veíamos anteriormente, que es la incertidumbre expandida con un nivel de confianza determinado P. Y lo mismo, el subíndice sub P aparece para la T, que es el factor derivado de la distribución T-Student a un nivel de confianza P y G grados de libertad. Como ya dijimos varias veces, generalmente en química analítica y en general se utiliza un nivel de confianza del 95%. ¿tá? O sea que con una confianza del 95% tendríamos una incertidumbre expandida, un nivel de confianza del 95%. Si bien la evaluación de la incertidumbre parece ser como una tarea bastante engorrosa, en la realidad ocurre que en la mayoría de los casos existen algunas fuentes de incertidumbre, como por ejemplo la determinación de masa de muestra o de volumen de muestra, que generalmente tienen una incidencia muy baja sobre la incertidumbre total, ¿tá? Por lo que ya hablamos del tema de las balanzas de alta precisión, material verificado, material volumétrico de buena calidad y verificado. Y que esto hace que tengan una muy baja incidencia sobre la incertidumbre total, mientras que hay otras fuentes, como ser, por ejemplo, la repetibilidad de medida, que tienen una influencia muy grande sobre lo que es la incertidumbre total. Es por eso que utilizar el intervalo de confianza, como vimos anteriormente, es en general una herramienta muy confiable. Aunque si se desea calcular, o sea, la incertidumbre en forma exhaustiva, sí se deben evaluar todas las fuentes y realizar la propagación de errores correspondiente, como vimos anteriormente. Pero tengan en cuenta que muchas veces simplemente evaluar la repetibilidad, es decir, evaluar solo los errores aleatorios, por ejemplo, a través del intervalo de confianza, es un muy buen estimador de lo que sería la incertidumbre total. Por supuesto que hay que evaluar, este es un caso genérico, por supuesto que hay que evaluar cada situación particular, pero tengan en cuenta que a veces no es necesario realizar todo el cálculo largo, sino que a veces simplemente se puede acotar al cálculo del intervalo de confianza. Pero hoy en día es verdad que la tendencia es a expresar el resultado acompañado de la incertidumbre expandida, ¿tá? Ya que la incertidumbre expandida involucra todas las fuentes que contribuyen al error en una determinación analítica. Y debido a que el uso de la incertidumbre expandida estándar aún no es universal, se acostumbra a acompañar el resultado con la siguiente frase o con una frase similar a la que aparece allí, donde dice que el valor de incertidumbre informado corresponde al valor de incertidumbre expandida estándar calculada según la guía ISO, en este caso, para la expresión de la incertidumbre de las mediciones, con un factor de cobertura correspondiente a una probabilidad aproximada de 95,45%, es decir, con un K igual a 2. ¿tá? Siempre es importante que aparezca una frase de este tipo donde se exprese qué guía se siguió para el cálculo de la incertidumbre y cuál es el grado de confianza utilizado. ¿tá? Si bien generalmente es 2, es importante que quede establecido cuál fue el grado de confianza utilizado y cuál fue la guía utilizada como referencia. Allí les dejo las referencias más importantes de esta clase y por supuesto como no tuvimos la instancia de tener el Zoom sincrónico, cualquier duda que les surja cuando vean el video me pueden consultar a través del foro o a través del mail.